a nuestro tiempo. No somos dignos de llamarle por su nombre santos, pero cuando Él profetiza algo, la Biblia dice que tiene que llegar a su tiempo de consumación, a su tiempo de cumplimiento, y eso ha llegado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver, digan conmigo, todo tiene un cumplimiento, y ese tiempo se ha llegado. Amén. Ahora, la Biblia nos habla de que nuestro Dios, como ya lo hemos conocido, que su nombre verdadero es Yahweh, Él profetiza y profetizaba en tiempos anteriores. Y cada palabra que Él profetizaba a través de sus siervos los profetas, no a todos les daba un tiempo determinado para el cumplimiento de la profecía, sino que la profecía quedaba en un tiempo abierto. Amén. ¿Y qué entendemos por un tiempo abierto? Que solamente el que conocía el tiempo era el Padre. El profeta lo que hacía era hablar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no sabía cuándo se iba a cumplir. El profeta podía anunciarle las cosas que iban a suceder, pero el profeta no siempre podía decirle, ¿saben qué? En tal fecha, esto es lo que va a suceder. Amén. Entonces, en los tiempos que nos encontramos viviendo hoy, hermanos, son tiempos proféticos, y no podemos decir que el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia o ya no tiene validez. No podemos decir que el Antiguo Testamento ya no aplica a nuestros días. No podemos decir que el Antiguo Testamento ya pasó o que era para los anteriores, sino que aún en el Antiguo Pacto, que es un nombre correcto, hay profecías que no se han cumplido, y en nuestro tiempo es el tiempo en el que se van a cumplir. Ahora, ¿quién determinó el tiempo del cumplimiento de esto? No fue Ezequiel, no fue aún ni Yahshua, a quien conocíamos como Jesucristo, sino que fue el Padre, que su nombre es... ¿Cómo se llama? Yahweh. Ahora, para nosotros conocer el por qué a nuestros tiempos se tiene que cumplir esto, tenemos que irnos hasta los tiempos de Abraham, hermanos. El nombre correcto de él es, así como está escrito, Avram. Ese es el nombre correcto de Abraham, cuando todavía no era Abraham. A nosotros nos lo habían enseñado como Abraham con B grande. Amén. Entonces lo correcto es de que sea Abraham. Y en el tiempo de él, la escritura dice que él se encontraba en Ur de los Kasdim. No es Ur de los caldeos. La ciudad en donde él vivía era Ur de los Kasdim. Entonces Yahweh se le manifiesta y le da una palabra muy clara y muy concisa, y le dice: vete de tu país lejos, de tu familia, lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Yo haré una gran nación, yo te bendeciré en gran manera tu nombre, y tú serás bendecido. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a aquellos que te maldigan. Por ti todas las tribus de la tierra serán benditas. Y eso se lo dijo en Bereshit, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Abraham no conocía aún quién era su Dios. Abraham estaba acostumbrado, hermanos, y la costumbre de su educación, digamos, religiosa, fue en medio de imágenes, en medio de religiosismo. Principalmente el padre de Abraham era un hombre idólatra, y el padre de Abraham se llamaba Tare. ¿Se acuerdan de Tare? Amén. Entonces la Biblia nos enseña que uno de los vendedores de idolatría, uno de los vendedores de imágenes, era el padre de Abraham, hermanos. Él vendía imágenes, él las creaba, y en una ocasión le dice a Abraham: ¿sabes qué? Voy a salir, cuídame las imágenes, yo ahorita regreso. Entre todas esas imágenes, no sé si se acuerdan que había una que traía como un báculo, que hoy lo conocemos como Judas Tadeo. Amén. Entonces, cuando Tare, el padre de Abraham, se va, la Biblia enseña que Abraham toma ese báculo y comienza a golpear todas las imágenes, y todas se quebraron. Cuando llega Tare, le dice a Abraham: ¿qué has hecho? Pero para esto Abraham lo que hace es tomar el báculo y dejárselo a ese santo otra vez. Cuando Tare llega y le reclama y le dice: ¿qué has hecho con las imágenes? Mismo Abraham le dice: oye, yo no traigo el báculo. Quien trae el báculo en sus manos y quien destruyó todas las imágenes es él. Entonces Tare le contesta y le dice: ¿cómo te pones a decir eso si es una imagen que no tiene vida? ¿Cómo te pones a decir eso si la imagen, la que trae el báculo, no tiene sentido y no se puede mover? Entonces Abraham le dice: escucha lo que tú estás diciendo, que lo que tú estás vendiendo no tiene vida, y entonces ¿para qué lo estás vendiendo?
Era la educación que Abraham, hermanos, había recibido. Pura idolatría, brujería, santería, hechicería, curaciones, magias y todo lo que nosotros en este tiempo podamos conocer. Nada de lo que conocemos del ocultismo en nuestros días es nuevo, hermanos. Todo viene desde los tiempos de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y uno de los que manejaban todo eso, digamos, uno de los santeros, era Taré. Él manejaba todo eso. Entonces, ¿qué era la herencia que se le iba a dejar a Abraham? Que Abraham se dedicara a la misma función, que Abraham hiciera lo mismo. Cuando el Eterno tiene propósitos y planes para nosotros, como lo comentaba ahorita la hermana Juanita, somos escogidos desde el vientre de nuestra madre. Y Jeremías dice, desde ahí nos puso nombre, y él dijo, mío eres tú. ¿Se han preguntado ustedes por qué son creyentes en Yahshua, hermanos? ¿Se han preguntado ustedes el decir, ¿por qué yo, si no lo merezco? Porque Él ya nos había escogido. La Biblia dice que nosotros no lo buscamos. Él fue el que nos buscó y nos encontró. Nos lavó, nos purificó, nos santificó, nos puso nombre, nos puso un anillo de autoridad. Amén. Y hay una parábola que malamente se nos enseñó mal. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Entendemos que el hijo pródigo es aquel que anda fuera del camino del Adón, del Eterno. Cuando él regresa es como decir, mi hijo el que se había perdido ha regresado. No es eso. Saben que hoy, o vamos a decir hace 2 meses atrás, ustedes y yo éramos un hijo pródigo. Y ustedes pueden decir, hermano, no, porque yo ya estaba en él, porque yo ya creía en él. Yo no puedo ser un hijo pródigo si yo ya lo había reconocido como mi Adón y Salvador. Pero realmente el tesoro, hermanos, de la parábola del hijo pródigo es todo aquel que está fuera del conocimiento de la verdad. 1. 2. Todo aquel que no pronuncia los nombres santos es un hijo pródigo. Todo aquel que no viene a las sendas antiguas es un hijo pródigo. Ahora, no quiero insultar a nadie, amén. Pero les voy a poner un ejemplo. Mis hermanos en Cristo, como antes lo decíamos, allá en Hércules, yo puedo decir, ahorita son unos hijos pródigos, porque ellos están fuera del conocimiento de que ellos tienen que llamarle a su Adón por cuál es su nombre. Dijimos que los nombres personales no tienen una traducción, por lo tanto, nuestro Adón no se llama Jesús. Dijimos que el nombre de Jesús tenía otro significado, mientras que el nombre de nuestro Adón, ¿cómo se llama? Yahshua. Amén. Que significa Yahweh es el que salva. Y si decimos Yahweh, estamos diciendo Yahshua, estamos pronunciando el nombre del Hijo. Entonces, para nuestros días hay una alerta o hay una alarma, digamos, que el Eterno está haciendo sobre nuestras vidas. El estar resonando en nuestros oídos, el decir, oye, yo ya establecí un pacto distinto. Yo ya establecí un brit. Eso es lo que significa significa pacto. Yo ya establecí un brit distinto. Yo ya establecí un pacto distinto en el cual yo les estoy diciendo, salgan de ella, pueblo mío. Ahora, ¿qué es salir de ella, pueblo mío? Salir de las costumbres, de las tradiciones, salir del pecado, salir de la idolatría, salir de los tiempos de antes cuando nosotros le decíamos Señor. Y aprendimos en el Shabbat pasado, hermanos, que el decirle Señor era estarle diciendo Baal. Y él dijo que nunca más le diríamos Baal, ni mi Señor, sino que le diríamos Isi, mi esposo. Esa es la manera en cómo Él quiere que nosotros le hablemos. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos en Apocalipsis, capítulo 18, cuando dice la palabra, salid de ella, pueblo mío? Significa, salgan de las costumbres y tradiciones en las que estaban antes, en un tiempo anterior, envueltos. ¿Cuáles son esas costumbres? El nosotros decirle Jesús, el nosotros llamarle como Jesucristo, el nosotros llamarle como Jehová, el nosotros llamarle como Señor, que aún y ahorita, conociendo el nombre, podemos decir, nos podemos equivocar porque apenas estamos aprendiendo. Pero si ya estamos dentro de ese pacto, nosotros tenemos que hablarle cuál es su nombre. Entonces, cuando el Adón le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, es como decirle, sal de ella, pueblo mío.
A nosotros aún en este tiempo, cuando nos dice, sal de ella, pueblo mío, nos está diciendo, sal de tu tierra y de tu parentela. Ahora, ¿cuál es la tierra y parentela de nosotros, hermanos? Las costumbres, las tradiciones, las herencias que nos dejaron nuestros padres. ¿Y cuáles son las herencias que nos dejaron nuestros padres? El creer en dioses ajenos, en imágenes, adorarlos, venerarlos. Y le comentaba ahorita a una hermana, yo no me acordaba que específicamente en este día recuerdan a un santo, que de santo por la palabra no lo considera, amén, la Biblia no lo considera, y es aquel hombre llamado Judas Tadeo. Si ustedes se fijan, en muchas partes lo están idolatrando, le llevan los matachines, hacen comida, y la Biblia dice que son sacrificios de comida que se hacen no para los ídolos, sino se hacen para los demonios. El nosotros comer y participar de ese alimento, la Biblia dice que estamos participando de la comida ofrecida a los demonios, no a las imágenes, y no comida ofrecida por las personas, sino alimento ofrecido para los demonios. ¿Y qué es lo que adquirimos cuando comemos eso? Maldiciones. Es lo que nosotros adquirimos. Entonces, cuando el Eterno le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, le está diciendo, sal de ella, pueblo mío. Agreguen conmigo, el Adón me está diciendo que salga de mi tierra y de mi parentela. Ahora nos está poniendo, como se dice en el mundo, en una tela de juicio, hermano. Porque el salir de nuestra tierra y parentela es salir de las costumbres que mis papás hoy están practicando. Y estamos a un mes y medio que se celebre la dichosa Navidad. Y mis padres me van a decir, oye, nos vamos a juntar tal día para celebrar Navidad. Y nos vamos a juntar tal día para celebrar Año Nuevo. Ahí yo tengo que decir, Señor, tu palabra me dice que yo tengo que salir de ella. No tengo que salir de Roma porque no estoy en Roma, pero tengo que salir de las costumbres y tradiciones que Roma trajo sobre nosotros. Ahora, a nosotros, hermanos, en lo particular les digo esto. Hace 2 meses, el Señor nos dijo, salí de ella, pueblo mío. Significa, antes aún todavía estábamos en Roma. Aún antes todavía éramos, digamos, católicos. Y decíamos, yo creo en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero estábamos en Roma. Porque el estar en Roma es decirle Jesús. El estar en Roma es decirle Jesucristo. El estar en Roma es decirle Jehová. O decirle Señor. Mientras que a nuestros días el Eterno nos está diciendo, sal de ella, pueblo mío, y quítate de las costumbres y tradiciones y vuélvete al corazón de tu Padre. Ahora les pregunto, ¿cuántos se quieren volver al corazón de su Padre? Pero es un sacrificio y nos va a costar. Amén, y nos va a doler. Y lo más fuerte va a ser en nuestra familia. Ahora, no les digo, hermanos, en esta dichosa Navidad de diciembre, no se junten con sus hijos, no se junten con sus padres. Hay que orar. Para nuestro eterno Yahweh nada es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Y si Él quiere, antes de diciembre los convierte. Y si Él quiere, antes de diciembre les cambia sus pensamientos y van a estar de acuerdo a lo que la palabra dice, no a lo que nosotros decimos. Yo puedo tener la esperanza ahorita de decir, para antes de esa fecha, mis padres se van a convertir a Yahshua, y entonces va a ser el tiempo en que vamos a salir toda la familia de Roma, de Babilonia, donde se va a cumplir la palabra diciendo, sal de ella, pueblo mío. Que mis padres dejen de celebrar todas esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Yahweh le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande como las estrellas del cielo y la arena del mar. Para Abraham y para Sara era ilógico que se hiciera una nación grande como la arena del mar y como las estrellas del cielo, porque Sara era estéril, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y una mujer estéril puede tener hijos? Para el hombre no puede tener hijos. Pero dice la Escritura que el Señor le habló a Abraham cuando salió de Ur de los Chaldeos y le dijo, haré de ti una nación grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Abraham decía, bueno, ¿y cómo? Si mi esposa es estéril no podemos tener hijos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que Sara se desesperó en recibir la promesa y lo que ella hizo fue darle a su esclava, a quien nosotros conocemos como Agar? Amén, que después su nombre fue cambiado a Setura.
Entonces, cuando Sara se desespera y le entrega a Agar, a Abraham, la Biblia dice que Agar queda embarazada y tiene un hijo que se llamaba Ismael. Pero todavía no estaba el hijo de la promesa. El hijo de la promesa fue establecido para con Abraham y para con Sara, no para con una esclava. Entonces, cuando la esclava tiene ese hijo y tiene a Ismael, Ismael, aunque era el primogénito, hermanos, no era considerado como primogénito, ni tampoco era considerado como el hijo de la promesa. ¿Cómo creen ustedes que era considerado? Como un bastardo. Así estaba considerado, como un bastardo. Pero aún y con eso, la Biblia dice que Yahweh le amó y le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Él también va a heredar, él también va a tener una herencia. Y la herencia que tuvo Ismael fueron 12 príncipes. ¿Cuáles son esos 12 príncipes? Todos aquellos que están ahorita con los musulmanes, con los árabes, con los islamitas. Todos ellos son los príncipes de Ismael. Entonces, cuando él viene y le hace la promesa, ellos tenían que esperar el tiempo que el Eterno tenía establecido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿cuál fue el error en ellos? Desesperarse. Amén. ¿Por qué? Porque en sus pensamientos estaba el decir, pero Sara es estéril. Y Sara no puede tener hijos. Y Sara no puede concebir. Cuando Abraham se une a Sara, desde que ellos se casaron, ella ya era estéril, hermanos. Ella ya venía estéril. Ahora, ¿quién se acuerda la razón de por qué Sara era estéril? Por su hermano, porque le tenía mucho coraje. ¿Por qué más? ¿Por qué Sara era estéril? ¿Cuál era el propósito de que el Eterno la tuviera como una mujer estéril? Que le clamara, que orara, que le suplicara, que derramara su corazón delante de su presencia. Y entonces Él iba a traer sanidad sobre su vida y le iba a dar prole. Ahora digan conmigo, prole. Prole. ¿Pero qué significa prole? Descendencia. Muchos, incontables. Una vez el Eterno le dice a Sara, ¿sabes qué, Sara? Tú serás madre de muchedumbre de gentes. Y Sara dice, ¿y cómo es posible eso si soy estéril? No puedo dar siquiera un hijo y tú me estás diciendo que voy a ser madre de muchedumbre de gentes. ¿A cuántos de ustedes el Eterno les ha hecho promesas, hermanos? Amén. Amén. ¿Y quién de ustedes me puede decir, esa promesa tiene hace 5 meses y no ha cumplido? Alguien que se acuerde y diga, a mí me hizo una promesa hace tanto tiempo. ¿Quién se acuerda? ¿No? De una que ustedes digan, yo me acuerdo de una promesa que me hizo hace 5 meses, 3 meses, 2 años, 5 años. Una promesa como 2 años. Hace como 2 años. ¿No? Hace como 2 años. ¿Y qué pasa cuando vemos que la promesa ya lleva 2, 3, 4, 5, 6 años? ¿Qué pasa? Nos vamos desesperando. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense a Abraham, ¿mande? Cuando vemos que se empeora todo. Amén. Imagínense a Abraham esperar 13 años para que el hijo de la promesa pudiera llegar. 13 años tenía que esperar, si no es que más, hermanos. Y entonces es cuando el Eterno visita a Sara y permite que quede embarazada de Abraham. ¿Qué es lo que hace? Trae libertad sobre su vientre, quita la esterilidad, que para empezar la esterilidad, según Deuteronomio capítulo 28, es una maldición. La esterilidad, según la palabra, es una maldición. Amén. ¿Por qué viene la maldición? Acuérdense que la Biblia dice que Él castigará hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Ahora ustedes pueden decir, yo no le aborrezco, pero con el simple hecho de nosotros no obedecerle, ya estamos aborreciendo. Con el simple hecho de nosotros no querer hacer lo que Él nos dice, ya estamos aborreciéndole. Entonces pasaron 13 años para que el hijo de la promesa se pudiera ver manifiesto sobre Sara y sobre Abraham. ¿Cuál fue el problema entre Abraham y Sara? Sara le entrega a su esclava. ¿Y cuál fue el error más grande en Abraham, hermanos? El tomar a esa esclava. Si Abraham estaba confiando completamente en ese tiempo en el Eterno, Abraham tuvo que haber dicho, la promesa es entre Sara y yo, no es con una esclava. Mientras que Abraham, como decimos, ni tardo ni perezoso, Sara le dijo, ahí está mi esclava Agar, tómala para que tengas prole. Entonces Abraham la toma e inmediatamente Agar queda embarazada
y pasado el tiempo concibe a Ismael. Pero el Señor, o el Eterno, o el Adón, no tenía esa promesa para él. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, dice la palabra que lo que es imposible para nosotros, para Yahweh no es imposible. Amén. Se estaba comprometiendo el Eterno, hermanos, y le estaba diciendo a Abraham: Abraham, yo te voy a dar una descendencia. Y Abraham en sus pensamientos tal vez ha de haber dicho: ¿pero cómo? Si mi esposa es estéril. Abraham, te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Era un compromiso tan atrevido de parte del Eterno el decir: te voy a dar una descendencia numerosa, aun y cuando tu esposa es estéril. Y me imagino yo que en los pensamientos de Abraham estuvo el de que no va a ser posible porque ella es estéril. ¿Cuánto dicen amén? Entonces la promesa fue hecha de darle un hijo. La Biblia dice que los visitó en el encinar de Mamre, hermanos. A ver, digan conmigo: Mamre. Y en ese lugar les hizo la promesa, les dijo: te voy a dar un hijo. Los dos desconfiaron, pero después, pasado el tiempo, el Eterno cumple lo que fue la promesa en ellos. En la unión de Abraham y Sara había un detalle muy significativo. Ya lo vimos, Sara era estéril. Por lo que Taré tomó a Abraham y su mujer y su nieto Lot y salieron de su tierra de origen de Ur, de los Caldicim. Acuérdense que no es caldeos, para habitar en la tierra de Canaán. Canaán se escribe con K, no con C, Canaán. Amén. En este transcurso dice la palabra que llegaron primero a Harán, en donde Taré murió a los 205 años. 205 años tenía y Taré, el padre de Abraham, muere. Sara era estéril. Taré tomó a Abraham, a Sarai, a su nieto Lot, para salir a Ur de los caldeos. Pero la instrucción del que tenía que salir de su tierra y su parentela, ¿para quién fue dada? No para Taré. Entonces Taré murió. Y como la promesa estaba establecida sobre Abraham, el Eterno lo encamina a la tierra prometida para ahí darle la promesa que él había establecido. ¿Cuánto dicen amén? Estando Abraham sentado a la puerta de su tienda, dice la palabra que le visitaron 3 varones. Amén, hagan de cuenta que esta es la tienda. Pero Abraham estaba sentado más o menos ahí por donde está Jenny. De repente la Biblia dice que descienden 3 varones y comienzan a platicar con él. ¿Qué tiempo era cuando lo visitaron? Era a mediodía, hermanos, como a las 12 del mediodía más o menos. ¿A qué hora es cuando el calor del día está más fuerte? Amén, de las 10 a las 4 de la tarde. Entonces, entre ese tiempo, el Eterno mandó 3 varones a visitarlo. Y cuando llegan esos 3 varones, comienza Abraham a platicar con ellos y les dice: mi Adón, si he encontrado favor a tu vista, por favor no dejes a tu siervo. Por favor, déjame mandar a traer un poco de agua y deja que ellos les laven los pies. Entonces refrésquense debajo del árbol y yo traeré pan y ustedes comerán. Después de esto ustedes seguirán su jornada a causa de lo que se han vuelto a su siervo. Muy bien, ellos respondieron: haz lo que has dicho. Ahora, los 3 varones que estaban platicando con Abraham, hermanos, no eran personas físicas. ¿Qué eran entonces? Eran ángeles. Y acuérdense que en los atributos de los ángeles veíamos que los ángeles se pueden hacer a la manera de un ser humano. Aparte, los ángeles, cuando se hacen a la manera del ser humano, pueden comer. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Abraham los invita, la escritura dice que los ángeles le dijeron: está bien, haz lo que has dicho. Ahora, ¿cuál fue el acto de humildad de Abraham, hermanos? Lavarle los pies. Imagínense, los 3 varones estaban ahí y Abraham les comienza a lavar los pies. Pero también trae alimento, trae pan, trae agua, y aquellos 3 varones se quedan a comer con Abraham. Ahora, ¿cómo pueden demostrar ustedes que esos 3 varones eran ángeles, hermanos? La Biblia dice que eran 3 varones nada más, pero no dice eran 3 ángeles. Literalmente dice: eran 3 varones los que visitaron a Abraham cuando él estaba sentado en la puerta de su tienda. Si alguien nos pregunta, nosotros lo podemos direccionar a Gálatas capítulo 3, versículo 19.
Y ahí dice la palabra: la ley fue añadida a causa de las transgresiones, o sea, de los pecados, hasta que viniera la simiente. Ahora, cuando el Eterno le habla a Abraham y le dice: en ti haré una nación grande, no se estaba refiriendo en Isaac. Muchos decimos: el hijo de la promesa, ¿quién es? Isaac. Pero el hijo de la promesa, para que viniera como una simiente, no es Isaac. ¿Quién creen ustedes que es? Yahshua. Él es el hijo de la promesa. Dice ahí en el versículo 19: hasta que viniera la simiente a quien le fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ahí en Gálatas capítulo 3 versículo 19 dice claramente que los varones que visitaron a Abraham son ángeles. ¿Esos tres varones son? Ángeles. Son ángeles. Amén. La gente nos va a preguntar, hermanos, si ustedes saben que a estas alturas la gente dice: a ver, a mí demuéstramelo con la Biblia, si no, no te voy a creer. Si ustedes no se lo muestran en la palabra del Eterno, la gente no nos va a creer. La gente necesita una prueba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es como decir: hasta no ver, no creer. Pero la Biblia dice: bienaventurados los que sin ver han creído. ¿Cuántos han visto a Yahshua? ¿Y cuántos creen en Él? Amén. Amén. Ahora, los ángeles del Adón, Yahshua, son mensajeros. Por eso, al haber ido a la tienda de Abraham, le confirman la promesa que Adonai. ¿Qué significa la palabra Adonai, hermanos? Señor. ¿Qué significa Elohim? El creador o el creador todopoderoso. Le había dado: no te heredará un esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Según Bereshit, capítulo 15, versículo 4. ¿Por qué el Adón le contesta de esta manera a Abraham? Porque Abraham en un momento le dijo: ¿me va a heredar un esclavo de mi casa? ¿Y qué le contestó el Eterno, hermanos? No te va a heredar un esclavo, sino te va a heredar un hijo tuyo. No le iba a heredar el esclavo llamado Eliezer Damaseno, sino que le iba a heredar un mismo hijo que viniera de la misma simiente de Abraham. A ver, niños, guarden silencio, por favor. Amén. La promesa se iba a cumplir en un hijo directamente de Abraham y no en un esclavo de Abraham, como Abraham pensaba que así iba a ser. Entonces, cuando el Eterno visita a Sara y visita a Abraham, dice la palabra que le dijo a Abraham: ¿sabes qué? Tu mujer Sara va a concebir un hijo. Yo le pregunto a las mujeres, y con todo respeto, hermanas, cuando la mujer ya no tiene su periodo mensual, ¿puede tener hijos? ¿Sí o no? No puede tener hijos. Entonces, cuando el Eterno le habla a Abraham, le dice: tu esposa va a concebir el hijo de la promesa, o va a concebir un hijo. Y Abraham le dice: pero no puede ser, porque la costumbre en Sara ya se terminó. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de parte del Eterno? Le dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer te dará un hijo. Fíjense lo que el Eterno le está diciendo. El Eterno iba contra naturaleza. La naturaleza dice: no puede concebir un hijo la mujer que ha perdido su costumbre. Pero el Eterno le dijo: volveré en el tiempo y aquí tu mujer Sara va a concebir un hijo. ¿Qué fue lo que pasó con Sara? Sara estaba dentro y dice la palabra que Sara se rió. Digan conmigo: Sara se rió. Imagínense a Sara riéndose así como yo de tantos años, de 80 años, habiendo perdido mi costumbre, voy a tener un hijo. Y el Eterno estaba afuera con Abraham y le dice el Eterno a Abraham: Abraham, ¿por qué tu mujer Sara se rió? Caray. Pero el Eterno estaba afuera, no estaba con Abraham acá adentro. Perdón, con Sara acá adentro. Pero la Biblia dice que Él es omnisciente y omnipresente. Estaba con Abraham y estaba con Sara. Y le dice: ¿por qué tu esposa Sara se rió? Y le dice: Sara, ¿por qué te reíste? Y Sara le dice: yo no me reí. Y le dice: sí que tú te reíste. Imagínense al Señor, al Adón, al Eterno con Sara, así como que: Sara, yo te escuché.
Yo me imagino que Sara como que se rió más, hermanos. Más se rió porque la descubrió en la mentira. Amén. La mentira fue descubierta por parte del Eterno. Ahora, 13 años pasaron para que se cumpliera que Sara concibiera un hijo, pero ya Abraham no se llamaba Abraham, sino ahora su nombre había sido cambiado para Abraham. Amén. ¿Qué significa el nombre Abraham? Padre de muchedumbre. Amén, de gentes. Al igual que el nombre de Sara cuando le fue cambiado, madre de muchedumbre de gentes, o el padre de muchas naciones. Ahora, Abraham ya era viejo, hermanos, de una edad muy avanzada, según lo que dice la palabra, pero ya habiendo tenido a Isaac ya habiendo crecido, Abraham ya estaba a punto de morir, Abraham. Entonces le habla a uno de sus criados, a uno de sus esclavos, a Eliezer, y le dice: júrame una cosa, que antes de que yo muera, tú te vas a encargar de que mi hijo tenga a su esposa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Eliezer le dice: sí, pero dime qué tengo que hacer. Abraham le dice: tú vas a ir a mi tierra, entonces allá le vas a conseguir una esposa para mi hijo. Si Eliezer estaba siendo mandado a la tierra de Abraham, estaba siendo mandado a los parientes de Abraham, a los sobrinos de Abraham, a las sobrinas de Abraham, hermanos. ¿Qué tipo de esposa Eliezer le iba a conseguir a Isaac? O tal vez una hermana, o tal vez una prima. Amén. Y uno dice: eso es pecado. No se pueden casar primos con primos, hermanos con hermanos. Ahorita es pecado, pero en aquel tiempo no era pecado, hermanos. En aquel tiempo era permitido. Ahora, ¿por qué el Eterno permitía que se casaran hermanos con hermanos y primos con primos? Para que no se contaminaran con las demás descendencias. ¿Por qué más? Para multiplicarse. Y para conservar las costumbres y tradiciones. Sí. Amén. Entonces, Abraham le dice a Eliezer: ¿sabes qué? Ve a la casa de mi casa, mi parentela, ve a la ciudad de Nacor, ve con mi abuelo paterno. Entonces, cuando tú llegues a cierto lugar, esta va a ser una señal. Pero para esto, Eliezer, en el transcurso del camino, comienza a orar, hermanos, y le dice: Yahweh, si yo he encontrado gracia, así como mi amo Abraham encontró gracia ante ti, yo te pido que me des esto por señal, que cuando yo llegue al pozo donde toman agua los camellos, llegue aquella mujer y me ofrezca agua para darle a beber a los 10 camellos que yo estoy llevando. Era una señal que le estaba pidiendo. Ahora, la pregunta es: ¿ustedes y yo le podemos pedir una señal al Eterno, hermanos? Sí, amén. Sí lo podemos hacer. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Y cuántos Él se los ha dado? Amén. Como ustedes se lo pidieron. Amén. Vayan conmigo a Bereshit, capítulo 24. Bereshit, capítulo 24, versículos 12 y 14. Había una hora específica, hermanos, donde las doncellas, ¿qué es una doncella? Una joven señorita. Una señorita, alguien que no había conocido esposo. A cierta hora las doncellas salían a los pozos de aguas. Entonces, cuando Eliezer sabe de eso, le dice al Eterno: dame esta señal, que una de las doncellas dé agua a mis 10 camellos. ¿Cuánto dicen amén? Ahí estamos en Bereshit, capítulo 24, versículos 12 al 14. Y dijo Yahweh Elohim de mi amo Abraham: por favor, déjame tener éxito hoy y muéstrame tu gracia a mi amo Abraham. Aquí estoy parado junto a la fuente de agua, mientras las hijas de los hombres del pueblo salen a sacar agua. Yo diré a una de las vírgenes: por favor, baja tu cántaro para que yo pueda beber. Si ella responde sí, bebe, y yo daré agua a tus camellos también, entonces que sea ella la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Así es como conoceré que has mostrado gracia a tu amo. Esa fue la señal que le estaba pidiendo Eliezer, hermanos. Entonces, cuando Eliezer va a la fuente donde estaba el agua,
La palabra del Señor, del Adón, dice que las doncellas salieron. Llega una doncella llamada Rebeca. Y Eliezer le dice: ¿me das a beber agua de tu cántaro? Y Rebeca le dice: sí, bebe de mi agua y aparte le voy a dar agua a beber a tus camellos. Exactamente las mismas palabras que Eliezer le pidió al Eterno fueron las mismas palabras que Rebeca le dio. Entonces, cuando Eliezer ve eso, la Biblia dice que inmediatamente Eliezer le pone brazaletes y le pone un, ¿cómo se le llama bíblicamente? Un arete, un pendiente en su nariz. ¿Qué le estaba diciendo cuando le puso el arete en su nariz, hermanos? Que ya tenía dueño. Ahora, ¿en qué parte de su nariz le puso el arete? Aquí. ¿Qué representa el arete aquí? Que ya tiene dueño, que viene a ser de una realeza. Ahora, no con esto vayan a decir las hermanas: bueno, yo me voy a poner un arete para ser de la realeza. No, amén, sino que de la realeza ya somos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Aparte le puso 2 brazaletes en sus brazos, y esos brazaletes significan: te sostengo y te mantengo. Pero no le estaba diciendo a Eliezer eso, sino que el amo de Eliezer le dio esos utensilios y le dijo: a la mujer que sea de agrado y que el Eterno tenga para mi hijo, le vas a poner eso. Cuando Eliezer le pone eso, dice la palabra que Rebeca sale corriendo a su casa, y cuando ella le habla a su padre la ve y dice: alguien ya ha apartado a mi hija, alguien ya la va a hacer de la realeza, alguien ya la va a sustentar, y mi hija ya ha encontrado esposo. Pero la Biblia no dice que se casaron, hermano. Pero con el hecho de ponerle ese arete en la nariz y esos brazaletes, era una representación de un matrimonio. Que todo hombre que la viera a Rebeca dijera: ella ya está apartada, ella ya tiene esposo, ella ya tiene alguien con quien ella se va a casar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay otro problema. Isaac y Rebeca se casan, pero Rebeca era estéril. Otra vez, la mamá de Isaac era, y la esposa de Isaac era estéril. Pero viene el Eterno, obra en la vida de ella, ¿y qué creen ustedes que pasó? Viene a tener 2 hijos, 2 gemelos. Imagínense 2 niños en el vientre de Rebeca, que desde los primeros meses, si no me equivoco, desde el primer mes, los 2 en el vientre ya se andaban peleando, hermanos. Amén. Y Rebeca lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. No oraba, lloraba. Y cuando iba a orar, al Eterno le decía: ¿por qué yo tengo que pagar o tengo que pasar por esto? Y el Eterno le dijo: es que en tu vientre llevas 2 naciones. En tu vientre llevas 2 pueblos. A ver, digan conmigo: Rebeca en su vientre llevaba 2 naciones. Pero ¿cómo era posible 2 naciones si nada más eran 2 hombres? Pero eran 2 naciones. ¿Por qué qué? Porque ellos iban a salir, las tribus del pueblo de Israel. Y aparte, los 12 príncipes de Ismael, que eran 24 en total. Pero 12 agradables delante de la presencia del Eterno, y 12 que en este tiempo son los que están en contra del pueblo del Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Rebeca oraba, le decía: Elohim, mejor me es no vivir. ¿Cómo es que desde mi vientre mis hijos están peleando? Cosa terrible, le dijo ella, es para mí. Mejor prefiero morir. Imagínense una mamá, hermanos, conociendo que en el vientre sus hijos estaban peleando, conociendo que en el vientre sus hijos ya estaban divididos, que nunca se iban a poder llevar de la mano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se sentiría una mujer así, hermanas? Aparte de mal, triste. ¿Qué más? Pero imagínense a Rebeca desde tenerlos en el vientre ya preocupada. ¿Cómo que mis hijos van a ser enemigos? ¿Cómo que mis hijos no se van a poder ver? ¿Cómo que mis hijos se van a pelear porque son 2 naciones? ¿Cuántos dicen amén? Y más tremendo fue cuando el Eterno le dijo: el mayor va a servir al menor.
Como decir, el mayor va a ser esclavo del menor. Y Rebeca dijo, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es de que va a ser así? Ahora, cuenta la tradición de Israel, hermanos, que cuando nace Esaú, la Biblia dice que nació muy velludo, pero cuenta la tradición del pueblo de Israel de que nació con dientes y nació con barba. Imagínense un bebé con dientes y con barba. Sería como un monstruo. Amén. Entonces se cree en la tradición del pueblo de Israel que cuando Esaú nace, Rebeca lo ve y dice, ¿qué fue esto? ¿Por qué mi hijo siendo un bebé tiene dientes y tiene barba? No era algo lógico, pero era parte de lo que tenía que cumplirse en el propósito profético en esas dos naciones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el primogénito por naturaleza fue llamado Esaú, que su nombre correcto es Esab, así como se escucha, Esab, E-S-A, en vez de U, es V, Esab, amén. Mientras que el segundo, que no iba a ser primogénito, era Jacob, como nos lo dijeron, pero su nombre correcto es Jacob. Ahora digan conmigo, Esab, Jacob. Esos son los dos hijos de Yitzhak. Ahora digan Yitzhak, porque él no se llama Isaac, hermano. Su nombre es Yitzhak. Ese es el nombre correcto. ¿Qué significa Yitzhak? Risa. Amén. Porque su mamá se rió, pensando que no iba a poder tener a Isaac. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Esab era diestro en la casa, mientras que Jacob era un varón quieto, el cual habitaba en tiendas. Pero la palabra enseña que como Esab era un hombre velludo y era dedicado a la cacería, su padre Isaac estaba consciente que quien preparaba los mejores guisos era Esab y no Jacob, porque Jacob no sabía cocinar. Lo que Jacob sabía hacer era estar quietecito y habitar en las tiendas nada más. Ahora, ¿se acuerdan del azúcar? ¿Se acuerdan del azúcar? Entre el azúcar se acostumbra en algunas tradiciones que entre los 7 o 8 días de la festividad esa se invite, hablándolo simbólicamente, se invite a Jacob a habitar al azúcar. Obviamente él no puede venir porque él ya está delante de la presencia del Eterno, pero es como decir, recordar cuando Jacob habitaba en las tiendas y todo lo que mismo Jacob pasaba en aquel tiempo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia habla, hermanos, de que para antes de que Jacob se casara, Esab ya se había casado. Pero una de las cosas que había entristecido demasiado a Isaac fue de que Esab se casó con hijas de Ismael. Entonces ya se estaban perdiendo las costumbres y tradiciones que ellos habían heredado de parte del Eterno. Se cuenta en la tradición de Israel, hermanos, que Isaac oró al Eterno y le dijo, yo quiero que me dejes ciego. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Isaac murió, pero cuando murió ya no tenía vista? Entonces fue una petición que mismo Isaac le dijo al Eterno, déjame ciego. ¿Y por qué quería ser ciego? Porque él no quería ver las transgresiones que Esaú estaba cometiendo con una hija de paganos, de idólatras, de seguidores de cosas desagradables ante la presencia del Eterno. Entonces, cuando Isaac ya está a punto de morir y está sin vista, estaba postrado en su cama, y él le manda a hablar a Esaú y le dice, hijo, yo estoy a punto de morir, pero necesito que me prepares un potaje, un alimento delicioso. Para antes de esto, la Biblia dice que Esab o Esaú, como trabajaba en la cacería, en el campo, andando en aquel lugar, se cansó demasiado, y cuando viene a su casa encuentra a Jacob o a Jacob haciendo lentejas. ¿Quién se acuerda qué representan las lentejas? Luto. ¿Por qué Jacob le iba a dar de comer a Isaac lentejas? ¿Acaso Isaac estaba de luto? Sí. ¿Por qué? Porque Abraham había muerto. Isaac acababa de perder a su papá, y Jacob le prepara lentejas representando el luto que su padre tenía.
Entonces la Biblia dice, hermanos, que Esaú viene cansado y le dice: ¿qué estás haciendo tú? Y le dice: estoy haciendo estas lentejas para mi padre porque me las pidió. Y le dice: oye, pero tengo hambre, dame a comer un plato de lentejas, le dice Esaú. Y le dice Jacob: sí, a cambio de que me des tu primogenitura. Entonces Esaú, como era el primogénito por naturaleza, dice: pues ¿para qué me va a servir mi primogenitura? Yo voy a morir, de nada me va a servir, voy a morir y no la voy a conservar. Le dijo: está bien, te doy la primogenitura y dame un plato de lentejas. Cuando Esaú comienza a comer el plato de lentejas, representa que perdió la primogenitura. Por naturaleza, él era el primogénito. Ahora cuento también, hermanos, el Midrash o la tradición en Israel, que cuando ellos estaban haciendo esa transferencia, había ángeles que estaban presentes. Y uno de los ángeles traía sobre sus manos un libro. Y en ese libro él estaba anotando: en tal día, en tal fecha, a tal hora y en tal lugar, Esaú cambió su primogenitura para Jacob por un plato de lentejas. ¿Qué es lo que hace el ángel? Cierra el libro, se van a la presencia del Eterno y le dicen: mira, esto ha pasado en la tierra. Y el Eterno dice: ok, como fue decisión de ellos, desde ahorita Jacob es mi primogénito, mientras que Esaú ya no es. La Biblia dice: el Eterno amó a Jacob, mientras que a Esaú, ¿qué le hizo? Lo aborreció por haber vendido su primogenitura. Ojo con los varones, no vendan su primogenitura por un plato de lentejas. El enemigo ahorita nos va a decir: oye, te ofrezco esto, pero renuncia a tu Dios. Te ofrezco esto y esto y esto, pero ya no sigas a tu Salvador, a Yahshua. Ya no lo sirvas, perdón. Entonces a lo mejor la tentación va a ser muy codiciable y algún primogénito va a decir: sí, está bien, prefiero perder mi bendición de primogenitura a perderme todo lo que me está ofreciendo el adversario. ¿Cuánto dicen amén? Fue lo mismo que pasó con ellos. Ahora Esaú dijo: ¿de qué me sirve? Me voy a morir y como quiera la voy a perder. ¿Cuánto dicen amén? Ahora la mano de Yahweh, digan conmigo, la mano de Yahweh estaba con Isaac. Amén. Pero Isaac amaba a Esaú, mientras que Rebeca amaba a Jacob. Desde ahí había un problema en el matrimonio. El amar más a un hijo que al otro, siempre va a haber problemas. ¿Cuántos dicen amén? Y los problemas ya estaban tanto en Isaac como en Rebeca. Rebeca amaba a Jacob y Isaac amaba a Esaú. Y por lo tanto ya había muchos problemas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la escritura dice que el Adón Yahshua se le manifestó a Isaac y le dijo: yo soy el Elohim de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Ahora, ¿cuántos hijos tuvo Abraham, hermanos? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2. Por naturaleza, ¿quién era el primogénito? Ismael. Pero como no era el hijo de la promesa, el Eterno a quien consideró como primogénito: a Isaac. Amén. Que fue el hijo de Abraham. Entonces el Eterno, Elohim, se manifiesta a Isaac y le dice: yo soy el Elohim de tu padre Abraham. ¿Qué le estaba diciendo cuando le dijo: yo soy el Elohim de tu padre Abraham? Yo soy el creador todopoderoso de tu padre Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Isaac era ya un hombre avanzado de edad, y según la tradición en Israel dice que él tenía 123 años aproximadamente. Amén. Y presentía que pronto iba a morir, por lo que llamó a Esaú y le dice: hijo, hazme un potaje. Amén. Pero de esto se da cuenta Rebeca, y Rebeca le habla a Jacob y le dice: ¿sabes qué? Tu padre presiente que va a morir. Preocúpate por presentarle tú un buen potaje, un buen guiso, para que no se quede con la primogenitura Esaú. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hace Jacob? Sale, va por unos animales, los trae a Rebeca. Rebeca los prepara como a Isaac le gustaba, mientras que en ese tiempo Esaú andaba buscando una casa para traerle un alimento a su papá. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
había una gran diferencia entre Jacob y Esaú. Jacob era lampiño, amén, mientras que Esaú era un hombre velludo. Ahora, si nosotros los varones somos lampiños, venimos de Jacob, hermano, no se preocupen, amén. Y si es muy velludo, pues viene de Esaú. Amén. Entonces dice que ya la vista de Isaac ya no era buena, ya estaba ciego, hermanos. ¿Qué hace Jacob? Que los animales que sacrificaron para el alimento de Isaac, ya ven que tenía vello o tenía cabello, y todo eso se lo puso en sus brazos. Se lo puso en sus brazos. Prepara el guiso Rebeca. Jacob no era el primogénito, pero ya por naturaleza divina sí. Entonces va con su padre y le dice: Padre, aquí te traigo el potaje que me pediste. Y le dice: ¿quién eres tú? Le dice: soy Esaú. Le dice: pues yo te escucho vos como si fueras Jacob. Él le dice: no, yo soy Esaú. Pero estaba echando mentiras. Amén. Entonces le dice: a ver, acércate, hijo mío. Lo primero que hizo Isaac para descubrir si era su hijo fue tocarlo. Y le dice: bueno, tiene los brazos de Esaú, pero te escucho la voz como de Jacob. ¿No eres Jacob? Él le dice: no, padre, yo soy Esaú. Come lo que te he traído. Y comenzó a comer. Comenzó a comer. Cuando termina de comer Isaac comienza a declarar la bendición de la primogenitura sobre Jacob, el primogénito por naturaleza. Cuando termina Isaac de comer, la Biblia dice que viene Esaú, hermanos, entrando con el guiso, imagínense. Entrando con el guiso, y se encuentra a su padre y a su hermano menor cuando su padre le está declarando la bendición. ¿Qué hace Jacob? Deja el potaje y sale corriendo. Entonces viene Esaú y le dice: padre, ¿qué has hecho? Y le dice: es que yo pensé que eras tú. Por algo yo le decía que la voz era de Jacob, pero sus brazos eran de Esaú. Esaú, hermano, se enoja mucho y le dice: ¿no tienes siquiera una bendición para mí? Isaac le dice: todo lo he dado a tu hermano. Le dice: bueno, acércate. Y comienza a declarar una bendición Isaac sobre Esaú y le dice: tus hijos servirán a los hijos de tu hermano. Esa fue la bendición. Se cumple la palabra cuando dice: el mayor servirá al menor. ¿Quién era el mayor? Esaú. Y el menor era Jacob. Cuando Isaac le dice: tus hijos servirán a los hijos de tu hermano, se cumple la palabra profética cuando le dice: el mayor servirá al menor. Qué tremendo ha de haber sido para Esaú. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenía que hacerlo. Ahora dice Bereshit, capítulo 27, versículo 24, y le dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. ¿Qué hizo Jacob con su padre, hermanos? ¿Qué representa el beso? Sellar la bendición de la primogenitura sobre él. Era de que su hijo le tenía que dar un beso. Ahora, a mí no me lo crean, amén, pero se cuenta en la tradición de Israel que el beso no fue en una mejilla, el beso no fue en la frente, el beso no fue en la mano. ¿Dónde creen ustedes que fue el beso? En la boca. Y los varones decimos: ay, amén. Pero eran unas costumbres que estaban establecidas en el pueblo de Israel. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, ¿de dónde creen ustedes que nosotros venimos, hermanos? Pues nomás somos mexicanos, amén. Pero ¿de dónde venimos? ¿Fue Cristóbal Colón el que nos trajo? ¿O de dónde venimos? De Adán y Eva, sí, pero ¿quién de ellos tuvo que venir a México? Amén. Alguien tuvo que venir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, les pregunto, ¿cuántos de ustedes son judíos? Amén. Ninguno, ¿no? Ninguno, ¿no? No sabemos. Y aparte decimos: pues ninguno. Pero saben que hay un misterio, hermanos, que el Eterno tiene guardado y que solamente a su tiempo Él lo va a descubrir. Dice Bereshit capítulo 28, versículo 3. Isaac dijo a Jacob, al hijo menor, pero que era considerado primogénito. ¿Cuántos dicen amén? Le dijo:
el Shaddai te bendiga y te haga fructífero, te multiplique y serás una congregación de gentiles. Ahora, ¿nosotros antes éramos? Si nosotros antes éramos gentiles y el Eterno le dijo a Jacob, haré de ti una asamblea o una congregación de gentiles, significa que nosotros que éramos gentiles venimos de Jacob, pero no somos judíos, pero venimos de Jacob. Entonces, en pocas palabras, hermanos, delante de la presencia del Eterno no hay ni mexicanos, ni canadienses, ni portugueses, ni alemanes, ni rusos. Delante de la presencia del Eterno hay puros judíos. Amén. Hay puros judíos. Pero si usted le cuentan a un hermano cristiano, oye, nosotros somos judíos por Jacob, va a decir, oye hermano, pues ¿qué te pasa? Amén. Ya vas de mal en peor. Ya el hermano Manuel te está lavando el coco. Amén. Pero la verdad es esta. El misterio es este, que mismo Isaac le dice a Jacob, el Eterno hará de ti una congregación de gentiles. Ahora, ¿por qué nosotros a este tiempo, hermanos, estamos conociendo las raíces de ese olivo silvestre? Porque nosotros somos descendientes de Jacob. Porque el Eterno así lo quiso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No porque nosotros hayamos querido, sino porque Él así lo hizo. Ahora, les voy a decir una cosa, hermanos. Sí necesito que me entiendan toda esta historia que les estoy contando, para que me entiendan la profecía de las dos varas de Ezequiel. Si esto no lo entendimos, la profecía de las dos varas de Ezequiel no la vamos a entender. Cuando les hable y les diga, hermanos, Efraín y Manasés son esas dos varas de las que profetizó Ezequiel, y venimos desde Jacob. Si no entendimos lo de Jacob, lo de Abraham y lo de Isaac, así nos vamos a quedar, porque no vamos a entender las cosas como deben de ser. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, los dos seres que ella estaba concibiendo, o sea, Rebeca, en su vientre, al tiempo de nacer, se iban a dividir en dos pueblos. De Jacob conocemos la descendencia de los israelitas, representados por las 12 tribus del pueblo de Israel, mientras que de Esaú conocemos a los 12 príncipes, según Bereshit, capítulo 23, versículos del 13 al 18. Vayan conmigo, hermanos, ahí por favor. Me era necesario irme hasta Abraham, hermanos, para poder entender la profecía. Se los voy a adelantar así tantito. Una profecía que se está cumpliendo en nosotros. A ver, digan conmigo, el Eterno está cumpliendo la profecía de las dos varas que habló Ezequiel. Y así como lo dijimos, ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué? No vamos a entender todavía. Pero en nosotros, era una pregunta del hermano Arriaga, era una pregunta de Tau, era una pregunta de quién más, que decían, ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué ahorita el tener que usar esos nombres santos? ¿Por qué los demás en Monclova no lo están haciendo? Amén. Ahora, nosotros no somos más que ellos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que el Eterno no tiene acepción de personas, no tiene diferencias. Ni nosotros somos más, ni ellos son más que nosotros. Todos somos por igual. Pero a Él le ha placido que esa profecía de las dos varas de Ezequiel se esté cumpliendo en nosotros. Y cuando lleguemos a ese punto de esas dos varas, entonces vamos a entender, por esto se está cumpliendo en nosotros. Por eso, allá afuera nos van a decir los hermanos raros, los de Yahweh, los de Yahshua, los del Adón, los del Ruach HaKodesh. Amén. Pero en un tiempo no muy lejano, hermanos, y si ellos quieren, ellos van a estar en la posición de nosotros ahorita. Si ellos quieren, porque no es una obligación, no es una imposición. Ahora, les pregunto, ¿por qué ustedes están participando de esa profecía? Porque Él le plació. ¿Por qué más? ¿Por qué más se lo imaginan? Por su misericordia. ¿Por qué más? Por gracia. Hay algo que a Él le agradó de ustedes, hermanos. Hay algo que a Él le agradó de ustedes.
un corazón entendido, estar dispuestos a lo que Él está trayendo sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A ver, niños, guarden silencio, siéntense por favor. Hemos encontrado gracia, y la gracia significa un favor inmerecido para empezar. Pero de entre todos en Monclova, y no somos más, vuelvo a decir lo mismo, de entre todos en Monclova, Él dijo: mira, ahí hay una iglesita, como decían en Hércules, la iglesia de los pobres. Así le decían a la iglesia de Hércules, hermano. Había una iglesia, hay dos iglesias en Hércules, una muy grande y muy bonita, y la iglesia de Hércules era muy chiquita. Entonces los hermanos de aquella iglesia decían: esa es la iglesia de los pobres, aquí venimos la iglesia de los ricos, de los profesionales, de los ingenieros, de los maestros y de todos los que tenían una carrera. Pero saben que en un momento dado el Eterno habló al pastor y le dijo: el mayor servirá al menor. Esa misma palabra se la dio él también y le dijo: el mayor servirá al menor. ¿Y qué creen que empezó a pasar, hermanos? Aquel mayor empezó a servir a ese menor. Ahora, el Eterno dijo: ahí hay una iglesita chiquita, que son poquitos, que están con un techo de lámina, amén, que no tienen grupo de alabanza, que no tienen las mejores comodidades, que están con muy fuertes pruebas para poder construirme una casa de oración. Aquellos chiquillos que están allá, lo que me gusta de ellos no es la comodidad, lo que me gusta de ellos es cómo me elevan una adoración y una alabanza. No más por eso, no más. Por la adoración y la alabanza que ustedes le presentan, hermanos. Él dijo: a ver, de entre todos, estos son los que me gustan con adoración. Tengan, se va a comenzar a cumplir la profecía de Ezequiel sobre sus vidas, Ezequiel 37. Y luego el Eterno vio otros en praderas y dijo: a ver, estos también, tengan, en ustedes se va a cumplir la profecía de Ezequiel 37. Y luego el Eterno vio otros allá en estancias y dijo: a ver, sobre ustedes se va a cumplir la profecía de Ezequiel 37. Y ustedes dicen: ¿y los demás? ¿Qué está pasando con los demás? Al tiempo del Eterno ellos van a entrar, pero no es tanto que el Eterno quiera, es que nosotros quieramos entrar a eso. Si en lo personal se los voy a decir, si yo hago lo que yo quiero aquí, no estuviéramos en esto, hermano. Amén. Si yo predicara o hablara lo que yo quisiera aquí, no estuviéramos en esto. ¿Saben dónde estuviéramos? En Roma. Hace un mes Cash Luna dijo: nos vamos a Roma. Amén. ¿Qué estaba declarando él? Nos vamos a unir a donde salimos, para ya no ser los hermanos separados. Yo prefiero ser un hermano separado. ¿Ustedes? Amén. Pero yo prefiero ser de Yahshua. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no de ellos. Ahora dice Bereshit capítulo 25 versículo 13. Estos son los nombres. ¿Mande? No, 25. 25 versículos del 13 al 18. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael fue, aquí vienen en hebreo, hermanos, y dice Nebayot, seguido de Kedar, Adbel, Misba, Misma, Dumá, Masa, Jada, Teimá, Yetur, Nafsir y Kedumaj. Estos son los hijos de Ismael, y estos son los nombres conforme al asentamiento, y sus campamentos son 12 jefes de tribus. También eran 12 jefes de tribus, pero como Ismael no era el hijo de la promesa no se iba a cumplir en Ismael. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿se acuerdan del tiempo cuando Jacob estaba huyendo de Esaú por temor a que lo matara? ¿Por qué salió huyendo? Porque dice la palabra que a Rebeca le fue revelado de que Esaú había dicho: cuando pasen los días de luto de mi padre, yo voy a matar a mi hermano Jacob. Entonces Rebeca le habla a Jacob y le dice: ¿sabes qué? Tu hermano está buscando matarte, vete. No se te ocurra encontrarte con tu hermano, vete para que él no te vea y de esa manera no te vaya a matar. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? Se va para no encontrarse con su hermano. Ahora, lo que en un lenguaje original, en hebreo, se conoce como
Isaac le dijo a Jacob: el Shaddai Berush te haga fructífero, te multiplique, serás una congregación de gentiles, que es donde nosotros consideramos que somos una rama injertada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son rama injertada? ¿Cuántos son rama injertada? Amén. Si somos una rama injertada, si ya estamos en la profecía de Ezequiel 37, hermanos, a tu creador no le puedes decir Jesús. Amén. A tu creador no le puedes decir Jehová. A tu creador no le puedes decir Señor. A tu creador le vas a llamar Yahshua, Yahweh o Hashem o Adonai o el Abacadosh. ¿Qué significa Abacadosh? Padre Santo. Si ya estamos en eso, ya no tengo que yo en mi oración decirle: Señor Jesús, ayúdame. Ya no. Porque si digo Señor, le estoy diciendo Baal. Y si le digo Jesús, le estoy diciendo... Se los dejo a ustedes. ¿Cómo? Cerdo. Amén. Entonces mejor le decimos Yahshua. Adrián, Yahshua. Digan conmigo, Yahshua es mi Adón. Y Yahweh es mi Shua. Y ustedes dirán: ¿qué dije? Yahweh es mi salvación. Amén. Yahshua es mi salvación. Amén. Eso es lo que significa. ¿Dudas hasta esto, hermanos? ¿Qué hemos visto? ¿No? Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Todas las naciones, pueblos, lenguas, tribus que no son de Israel y tampoco son ismaelitas. Fíjense lo que dijimos. ¿Quiénes son los gentiles? Todas las naciones, pueblos, lenguas, tribus que no son de Israel y que tampoco son ismaelitas. Ahora, decir Ismael es referirse a la tribu de Judá específicamente. Todos los que viven como judíos en Israel son de la tribu de Judá. Ahora, hay 10 tribus que fueron dispersas en todo el mundo, hermanos. En todo el mundo. ¿Quiénes son esas 10 tribus? Las descendientes de Jacob, en quien Isaac le dijo: te haré una congregación de gentiles. Ahora, ¿qué entendemos por esto? Que no somos judíos de la tribu de Judá y tampoco somos musulmanes ni árabes, pero nosotros pertenecemos como una rama injertada a Jacob. Y por lo tanto, sí me gustaría que notaran esto: pertenecemos a la tribu de Efraín o Efraín. Amén. Es a la que nosotros pertenecemos. Por eso, a nuestros días, estamos nosotros llamándole con los nombres Kadosh. Y por eso estamos celebrando las fiestas. Ahora, ¿alguien se ha preguntado por qué los demás hermanos no celebran las fiestas, hermanos? ¿O por qué los cristianos no celebran las fiestas? Ahora, esa es una. Ahora, otra cosa, no escudriñan, es otra, pero hay una más fuerte. Ahora, una cosa, y con lo que les voy a decir está tremendo, amén. Ustedes no son cristianos, hermano. ¿Qué son? ¿En? Desde que ustedes y nosotros y yo comenzamos a celebrar las fiestas, venimos a ser creyentes, mas no cristianos. Y el Eterno no quiere cristianos, quiere creyentes en Yahshua. Ahora, ¿quién se acuerda desde cuándo nosotros venimos a ser creyentes en Yahshua? ¿Desde qué fiesta? Desde la fiesta de las trompetas. ¿Se acuerdan cómo celebramos la Pascua? Que nos sentamos en la mesa. ¿Se acuerdan desde ahí? Sin aún saberlo nosotros, ya estábamos siendo esa rama injertada, cumpliendo la profecía de Ezequiel 37, y ya veníamos a hacer esa congregación de que antes éramos gentiles, pero ahora creyentes en Yahshua. Ahora, desde ese momento dejamos de ser cristianos. Amén. Ahora, ¿qué es lo que nos va a pasar por ya no ser cristianos y por ser creyentes en Yahshua? Vamos a ser criticados, blasfemados, escupidos. Amén. Tal vez golpeados, rechazados, ofendidos, pero más que bendecidos. ¿Cuántos son amén? Ahora, el eterno Yahshua dice: a mí me escupieron y me bofetearon. Amén.
Y él dice, me traspasaron. Y si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con los árboles secos? Amén. Por lo que quieran, ¿cuántos dicen amén? Como dijo Esteban, yo veo al Adón alto y sublime sentado en su trono. Él no era un cristiano, hermanos. Pablo, Marcos, Lucas, Juan y todos los 12 discípulos, ninguno de ellos fue cristiano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué fueron? Creyentes de Yahshua. Ahora, si platicamos con un cristiano, el cristiano nos va a decir, no, Pablo, Marcos, Lucas, Juan y todos los discípulos fueron cristianos. Nunca fueron cristianos. La gente les llamó cristianos, pero su primer nombre conocido eran los Netzarim, los nazarenos, o los del camino, o los creyentes en Yahshua. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si ustedes le preguntan, ¿de qué denominación eres? De la de Yahshua, de los del camino. Van a decir, ¿y cuál es esa? ¿Es una nueva? No, no somos denominacionales. ¿Ah? Somos de las sendas. ¿De las sendas? Amén. De eso somos nosotros. Ahora, ¿cuándo surgió el cumplimiento de la profecía de Yahweh dada a Rebeca de la división de las dos naciones? Ahora, la profecía está en Bereshit 25:23. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, desde el vientre. Ahora, Bereshit 27, versículo 41 dice: aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a Jacob, mi hermano. Ya se estaba cumpliendo esa profecía. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nacen los dos, se casan los dos hijos de Isaac, Esaú y Jacob, vienen a ser, según Bereshit 25:23, la división de los dos pueblos. Sí me gustaría que anotaran esto, hermanos. Pongan ahí Bereshit 25:23. Amén. Y luego ponen a un lado tribu de Judá, Benjamín, reino del sur. Tribu de Judá, Benjamín, reino del sur. Y al lado contrario, donde escribieron eso, pongan 10 tribus del reino del norte. Que fue así como se dividió 10 tribus del reino del norte. Ahí es cuando se cumple la profecía que el Eterno le habló a Rebeca y le dijo: desde tus entrañas hay dos pueblos divididos. Amén. Amén o no amén. Y a su nombre. Gloria. Esas son las dos divisiones que se vinieron. Amén. ¿Sí lo copiaron? Tribu de Judá, Benjamín, reino del sur. Esas son una división. Y la otra división son las 10 tribus que conforman el reino del norte, o se le llama el reino norteño también. Pero no es música, hermanos, ¿eh? Ahora, vayan conmigo, por favor, a Bereshit capítulo 48. Bereshit capítulo 48, versículos del 6 al 8. Y dice, del 6 al 8. Y dice la palabra: los hijos nacidos a ti después de ellos serán tuyos, pero para el propósito de herencia ellos serán contados con sus hermanos mayores. Ahora, en cuanto a mí, cuando yo vine de Padam, Raquel tu mujer murió en la tierra de Kenán, mientras hicimos noche en Yabrat, en la tierra de Kenán, para así venir a Efat. Así que yo la sepulté ahí en el camino hacia Efat, también conocido como Beit Lehem. Entonces Israel vio a los hijos de Yosef o de José y preguntó: ¿quiénes son estos? Yosef respondió a su padre: ellos son mis hermanos, que Elohim me ha dado aquí. Jacob respondió: yo quiero que los traigas aquí a mí para poder bendecirlos.
En las 10 tribus, hermanos, va involucrado Manasés. Amén. Ahora, Manasés no es descendiente. A ver, niños. Manasés no es descendiente de Jacob. ¿De quién es descendiente Manasés? De José, hijo de Jacob. Pero ¿qué hizo Jacob? Le dijo a José: a ver, José, tráeme a Efraín y tráeme a Manasés. Y le dice: padre, pero ellos no son tus hijos. Le dijo: sí, pero son como mis hijos. Ya después los tuyos son tuyos, pero estos dos son míos. ¿Qué fue lo que hace Jacob? Que cuando él está a punto de morir, la Biblia habla, hermanos, de que Efraín y Manasés, Efraín era mayor y Manasés era menor. Entonces estaba Efraín acá, el mayor, y Manasés de este lado. Lo correcto para la bendición. A ver, ven Eduardo, por favor. Eduardo. Ven Eduardo. ¿Qué se ven? Vengan los dos. Lo correcto para la bendición era, vamos a decir, él es Efraín y él es Manasés. Lo correcto era bendecir primero al primogénito. Mientras que Jacob lo que hace es esto: pone las manos cruzadas y le dice: padre mío, le dice José, estás declarando la bendición de manera equivocada. Le dice: no, porque para mí él es el mayor y él es el menor. Vuelve a pasar en el mismo caso. Gracias, niños. Vuelve a pasar en el mismo caso, hermanos, como pasó en Jacob y en Esaú. La bendición de la primogenitura no fue declarada sobre el primogénito, sobre ¿cuál? El menor. Entonces, nosotros no venimos de la tribu de Manasés, sino ¿de cuál tribu venimos? De la de Efraín. De ahí venimos nosotros, de ahí fue injertado. De ahí fue cuando ya el Eterno viene a cumplir su profecía para estos tiempos. ¿Sí vamos entendiendo, hermanos? Amén. Ahora, dice la palabra: Jacob bendijo a Efraín y Manasés diciendo, entonces él los bendijo a ellos: Elohim, en cuya presencia mis padres Abraham y Isaac fueron bien placenteros, el Elohim que me ha alimentado desde mi juventud hasta este día, el ángel que me rescató de todo peligro, bendiga a estos niños, que ellos recuerden quién soy yo y qué es lo que represento. Y asimismo mis padres Abraham y Isaac, quienes fueron ellos y que representan, y que ellos crezcan a producir multitudes en la tierra. ¿Quiénes fueron los que vinieron a producir multitudes en la tierra? Efraín y Manasés. Amén. Ahora, ¿por qué nosotros ya venimos a ser de Efraín, hermanos? A ver, niños, ¿por qué nosotros ya venimos a ser de Efraín? Porque ya entramos a las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las de Dios, Las de Yahweh. Allá afuera la gente les va a decir: oye, ¿practican la fiesta de los judíos? No. La Biblia dice que las fiestas son de Yahweh, no son de los judíos, y no son fiestas judías tampoco. Son fiestas que el Eterno preparó para sus hijos. Dice Bereshit capítulo 48, versículo 17. Cuando José vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le complació, y levantó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y ponerla en la cabeza de Manasés. José dijo a su padre: no lo hagas de esa forma, mi padre, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha en su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él también se hará un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces ese día añadió su bendición sobre ellos: en ustedes Israel será bendecido, diciendo, que Elohim te haga como Efraín y Manasés. Así él puso a Efraín delante de Manasés. El mayor era Manasés, pero el Eterno hizo a Efraín como mayor. ¿Cuántos dicen amén? El mayor servirá al menor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué nosotros estamos celebrando las fiestas? A ver, niños, guarden silencio. Dice Oseas capítulo 2 versículo 11. Mucho ojo con esto, hermanos.
Y esto que les voy a decir no es para insultar a ninguno de nuestros hermanos cristianos, no. Aquí está la respuesta. ¿Por qué las demás iglesias en Monclova no están celebrando las fiestas del Eterno o de Yahweh? Dice Oseas: yo terminaré su felicidad, sus festividades, Rosh Chodesh, que es el inicio de mes, y los Shabbatot, y todos sus tiempos serán designados. ¿Por qué nosotros antes no celebramos las fiestas? Porque a todos los descendientes de Efraín el Eterno dijo: yo terminaré su felicidad. Y aparte de terminar con la felicidad, dijo: y terminaré con las fiestas. En pocas palabras es: todos los descendientes de Efraín que se paganizaron, que se convirtieron en el pecado, dijo él, no van a celebrar fiestas, no van a celebrar inicio de mes, no van a celebrar el Shabbat, y aparte sus tiempos ya están designados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, puedes entender, Tavo, por ejemplo, en tu ejemplo, ¿por qué las demás iglesias no están en las fiestas? Porque están aún fuera del pacto, o fuera de la profecía, o fuera de ese tiempo que Yahshua vino a trazar. Y como a Él le ha placido llevarnos a nosotros, dice la palabra que entonces Él ya acabó con eso. Nosotros estábamos así antes. Cuando Él vino a terminar nuestra felicidad, Él dijo: a ver, ustedes, congregación cristiana, no van a celebrar las fiestas, no van a celebrar ni guardar el inicio del mes, y tampoco los Shabbat. Por eso los hermanos allá afuera, hermanos, no guardan las fiestas, o no conocen las fiestas, porque fue voluntad del Eterno. ¿Por causa de qué cosa? Del pecado. Amén. Ahora, otra razón de eso viene en Jeremías capítulo 31. Ahí viene la razón de por qué las muchas congregaciones de aquí de Monclova no celebran las fiestas. Jeremías 31:31. Dice la palabra: aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos por su parte violaron mi pacto. A pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Yahweh, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente, digan conmigo, yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y le escribiré en sus corazones. Yo seré su creador y ellos serán mi pueblo. Fíjense lo que la profecía dice, hermano. Antes no éramos pueblo. Antes no éramos su pueblo. ¿Qué pacto nuevo vino Él a establecer? Lo que conocemos como Nuevo Testamento. Pero dice bien claro la palabra: no dejando sin validez el antiguo pacto, sino que Él viene a establecer este nuevo pacto para traer unidad y hacernos ahora pertenecientes a celebrar las fiestas y poder guardar los Shabbat. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí entendimos?